Bienvenidos nuevamente al estudio de la escatología importa, el cuarto episodio. Quiero aprovechar para agradecerles su atención y paciencia en este extraordinario viaje que estamos compartiendo a través de las Escrituras, especialmente en un tema tan polémico y relegado como lo es la escatología. Gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal, que han pulsado el me gusta y compartido los videos, ya que esto provoca que más personas puedan acceder a este material que pienso es de gran provecho, incluso como herramienta evangelística. El contenido en el canal no solo es gratuito, sino que al no ser un canal comercial, nunca será interrumpido por molestos anuncios. Yo no percibo ningún beneficio económico por vistas, likes o seguidores. Mi único beneficio real es saber que este material puede ayudarle a ser un mejor estudiante de las Escrituras o incluso enseñarle algo que quizás usted no había considerado. Dicho todo esto, les reitero mi más sincero y profundo agradecimiento. En el primer episodio les compartí mi experiencia personal con respecto al tema y espero les fuese de inspiración y les haya motivado a estudiar con mayor diligencia la palabra de Dios, sin importar si coinciden o no con lo expuesto en el estudio. Mi motivación es dar las herramientas básicas para el buen uso e interpretación de las Escrituras y así cada creyente puede enfrentarse de forma más informada e inteligente a las mismas. Ya sea que se identifique con mi caso o no, siempre es bueno tener la oportunidad de retar nuestra doctrina y ponerla a prueba para ver si realmente somos consistentes con lo que decimos creer. No sea que simplemente nos convirtamos en pericos o loras, que lo único que hacen es repetir lo que escuchan decir a otros. Dios quiere que sus convicciones provengan de la misma palabra y no de la forma como un tercero la enseña o la cree. Y es que para poder presentar defensa de su fe, debe tener el sustento de la palabra que la respalda. Pero un mal manejo de esta resulta en las más torcidas doctrinas que llevan a muchos al error. En los primeros episodios hicimos un breve repaso de la expectativa bíblica, que era la promesa de Dios de redimir al hombre. Vimos cómo Él hizo pacto con Abraham y le prometió que a través de su descendencia llegaría la bendición a todas las familias de la tierra. Tal y como Dios dijera a Abraham y lo anunciase a través de sus profetas, la promesa llegó justo a tiempo, la salvación a todo aquel que cree en su palabra. Todo esto hecho a través del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, quien con su resurrección venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre vestido de gloria y poder, hecho Rey de reyes y soberano de la creación. Vimos también la historia del método o sistema de interpretación conocido como las dispensaciones premileniales y el rapto de la iglesia. Este tiene un panorama distinto a la expectativa bíblica, ya que considera a la iglesia e Israel como entes independientes. Por lo tanto, la redención de ambas es diferenciada, una a través de la gracia y la otra por prueba de fuego. Unos son llamados a las bodas y los otros pareciera que llegan tarde. En el segundo episodio estudiamos algunas reglas básicas de interpretación que al aplicarlas a las Escrituras nos confirman esta única expectativa bíblica de la llegada del Mesías para redimir a todas las familias de la tierra, incluyendo a Israel, su remanente fiel, en un único plan redentor. En palabras del apóstol Pablo, al judío primeramente y también al griego. Dios cumple su promesa de redención hecha a Abraham, su pacto eterno, y trae el castigo o la retribución a los violadores del pacto, el Israel infiel. En el capítulo anterior vimos toda esta expectativa cumplida que se le había anunciado de antemano a los profetas y específicamente es a Daniel a quien se le da el plazo a esperar por la redención mesiánica y la disciplina a su pueblo en lo que se conoce popularmente como las 70 semanas de Daniel. En estos primeros episodios apuntamos 3 principios fundamentales a considerar a la hora de la interpretación y el estudio bíblico. Y estos son, número 1,
todas las escrituras apuntan a Cristo. Esto no quiere decir que cada párrafo, oración o versículo en el texto trate de Jesús, sino que el fin al que apuntan las escrituras es la redención del hombre, la nueva creación. De ahí que todo apunta a Jesús. Esta era la expectativa bíblica del pueblo de Israel e incluso lo sigue siendo para aquellos a los que no se les ha revelado Jesús como Mesías. Número 2. Los autores bíblicos pretendían transmitir un mensaje descifrable a su audiencia inmediata. Como en toda comunicación, hay un transmisor y un receptor. En el caso de los autores bíblicos, ellos escribían haciendo uso de un lenguaje descifrable para su audiencia inmediata, en su mismo contexto. Y como dije anteriormente, aunque la Biblia fue escrita para nosotros y nuestro provecho, esta no fue escrita a nosotros, por lo que debemos considerar todos los modismos, figuras y usos literarios a disposición de aquellos que lo produjeron para poder entender o descifrar dicho mensaje. En otras palabras, ponernos en las sandalias de un hebreo de las épocas bíblicas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número 3. Debemos interpretar las escrituras a la luz de las mismas escrituras. O dicho de otra forma, debemos dejar que la Biblia se interprete a ella misma. Los mismos textos nos dan una idea de cómo utilizaban sus autores los diferentes símbolos, personificaciones o imágenes al referirse a distintos acontecimientos. Nada más hay que tomarse el tiempo para estudiarlos y así hacer las conexiones entre estas. Y precisamente de esto trata nuestro cuarto episodio. El lenguaje bíblico. Al estudiar la Biblia debemos considerar el lenguaje utilizado por sus autores, así como el significado que ellos daban a sus símbolos y metáforas. Por ejemplo, la palabra tiempo del fin debe ser tratada conforme a su contexto, ya que las escrituras pueden referirse a muchos fines. De igual manera, no debemos asumir que expresiones tales como vendrá o su venida, al referirnos a Cristo, hace referencia exclusivamente a su segundo regreso. Todos los términos tienen un contexto específico. El problema se encuentra cuando al ver una palabra aplicamos nuestro filtro o tradición doctrinal y le asignamos una interpretación o significado predeterminado. Los autores bíblicos tienen una forma particular para describir ciertas circunstancias, eventos, lugares, emociones, etc., como lo vimos anteriormente con el tema de las tormentosas aguas del caos, el indomable mar, sinónimo de oscuridad y destrucción, la muerte. O el jardín de Dios llamado paraíso, ubicado en un monte donde se produce hierba, árboles frutales, flores y toda clase de buen alimento. De ahí fluye el agua fresca de manantial que permite la belleza y la exuberante vida. De esta visión deriva el lenguaje del Monte Santo, la habitación o la montaña de Dios. Esta descripción es clásica de la antigüedad, donde se retrata la habitación de los dioses como hermosos jardines en las altas montañas, lejos de las tierras áridas del desierto. De ahí que el templo en Jerusalén era decorado con palmeras y frutas y los querubines cantando y tocando sus trompetas en este hermoso jardín. Dicho sea de paso, el desierto es visto como la habitación de los demonios, lo opuesto al jardín. Las tierras bajas donde habitan los chacales es el simbolismo de la esclavitud, la dificultad y el dolor. Las primeras páginas de la Biblia retratan todo esto para darnos una idea gráfica de la diferencia entre estar en la presencia de Dios o en su ausencia o separados de Él. Esta es la idiosincrasia en cada narrativa donde se compara la tierra fértil donde abunda leche y miel, vida, provisión y sustento, y el desierto con sus cardos y espinos donde se debe luchar para sobrevivir. Así es como se retrata el camino de Israel hacia su tierra prometida, a través del desierto, hacia el monte de Dios. El sol, la luna y las estrellas
se consideran divinidades. En la idiosincrasia semítica, estas representan a los ángeles, las huestes espirituales que acompañan al Todopoderoso. En cuanto a profecía o lenguaje revelatorio, llamado también apocalíptico, encontramos la particular descripción de la visitación divina o las manifestaciones de Dios en la tierra, y especialmente cuando de juicio se trata. Es un lenguaje lleno de analogías, metáforas y personificaciones, ricas en hipérboles para magnificar el impacto del mensaje e imprimir en el lector la impresionante manifestación de Dios, quien tiene el control de las potencias del cielo y la tierra. Veamos el ejemplo del Salmo 18, donde David describe su victoria ante Saúl, atribuyéndola al magnífico poder de Dios. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones, fuegos por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suyo alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Salmo 18, del 6 al 17. En ninguna narrativa, ni en el primero ni en segundo de Samuel, encontramos semejantes descripciones o eventos sobrenaturales. Evidentemente, David está utilizando el lenguaje típico de la visitación divina a modo de poesía para describir la victoria de Dios sobre sus enemigos. Estas son expresiones idiomáticas para referirse a la gloriosa manifestación de Dios y su victoria. El uso de hipérboles al describir eventos sobrenaturales es la norma literaria en el contexto hebreo. A esto se le llama lenguaje de deconstrucción cósmica. Términos como montes derritiéndose a sus pies, aves de presa o águilas devorando a sus adversarios, torbellino, tempestad, relámpagos, granizo, fuego consumidor, etc. son tan solo algunos ejemplos de las imágenes que ellos presentan a la hora de describir el juicio de Dios, su presencia en la batalla. Esto es parte de su riqueza literaria. Veamos algunos ejemplos de este lenguaje utilizado por los profetas. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Miqueas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Oseas 8:1. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible.
De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Habacuc, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Jeremías capítulo 7, versículo 33. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Jeremías 19, 7. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Isaías capítulo 30, versículo del 27 al 30. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Zacarías capítulo 9, versículo 14. Entre las descripciones de deconstrucción cósmica que los autores utilizan, se describen a las potencias de los cielos siendo conmovidas, sea el sol, la luna o las estrellas. A esta visitación divina para juicio se le llama el día de Jehová. Juicio que es anunciado con trompeta. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Isaías capítulo 13, versículo del 9 al 13. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra. Te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 32, versículo del 2 al 8.
Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén. Será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Joel capítulo 2, versículo del 1 al 5. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel capítulo 2, versículo 10 y 11. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. Incluso Dios utiliza naciones paganas para ejecutar sus juicios que normalmente se escriben como el día de venganza o retribución. A Jehová se le describe como aquel que cabalga en las alas del viento, sobre las nubes, la niebla o la tempestad, que era la idiosincrasia de la antigüedad, donde Dios es el general y señor de los ejércitos del cielo. Consideremos lo que dicen los siguientes versículos. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Deuteronomio 33, 26. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Salmo 104, versículo del 2 al 4. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Isaías 19, 1. Este es el lenguaje normativo de aquellos quienes produjeron los textos bíblicos y sería de interpretación natural para su audiencia inmediata, quienes comprenderían los simbolismos, metáforas y analogías utilizadas. Los autores bíblicos presentan a Jehová como el verdadero Dios en contraposición con las deidades paganas de los sumerios, acadios, egipcios o los fenicios, utilizando el mismo lenguaje que ellos asignaban a sus falsos dioses para describir su magnífico poder. Como lectores modernos, no podemos imponer al texto nuestras ideas pretendiendo que dichas figuras o recursos literarios son imágenes reales que se deben interpretar literalmente, lo que causa un gran daño no solo a la interpretación bíblica, sino a la integridad de las escrituras y sus autores. Este es el mismo lenguaje utilizado por Jesús al describir su venida para traer juicio a la nación infiel, al Israel adúltero y vindicar así a su remanente fiel. Este lenguaje que los profetas utilizaron para referirse a Jehová juzgando a las naciones paganas, ahora Jesús lo utiliza para referirse al juicio que él mismo traerá contra Israel. Al ascender al cielo,
Jesús es coronado como Rey de Reyes y se le entrega el poder y dominio sobre todas las cosas. Este acontecimiento es lo que nos describe Daniel en una de sus visiones. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14. Y es precisamente este término, hijo del hombre, el que recurrentemente utilizará Jesús para describirse a sí mismo durante todo su ministerio. De hecho, fue el término por el cual el concilio religioso encabezado por el sumo sacerdote le condenara. Con esta frase, Jesús les está anunciando no solamente que Él es el Mesías, sino que además se le ha entregado todo el poder y la gloria en el cielo como en la tierra. Incluso el lenguaje que se utilizaba para con Jehová, el Dios Padre, es ahora utilizado para con Él. Pongamos atención. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 63 y 64. La frase «veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo» es el anuncio del inminente juicio que sería ejecutado sobre Israel por haber violado el pacto y rechazado a su Mesías. Este es el contexto de todo lo acontecido en Mateo capítulo del 21 al 24. Una vez sentado en su trono, Jesús le da 40 años para el arrepentimiento, mismo tiempo de una generación. Jesús se los anunció una y otra vez. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos del 27 al 30. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 33 y 34. Todo este lenguaje de juicio que Jesús utiliza para con aquellos que lo rechazaron hace eco del lenguaje apocalíptico de juicio utilizado anteriormente por los profetas. Y justo como Jesús se los anunciare en el año 70 después de Cristo, Roma sitia Jerusalén. Los creyentes, recordando sus palabras, huyen de la ciudad y del inminente juicio. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, del 15 al 21. La historia registra que los creyentes, al ver el ejército romano llegar a Judea, huyen a la ciudad llamada Pela, al oriente del Jordán, donde logran escapar del juicio. Dicho acontecimiento es reportado por el historiador y teólogo Eusebio de Cesarea, considerado como el padre de la historia de la Iglesia. En su obra literaria Historia Eclesiástica, donde narra la cronología de la Iglesia desde la época apostólica hasta sus días, con respecto al sitio de Jerusalén, este escribe, y cito: el pueblo de la Iglesia de Jerusalén, por seguir un oráculo remitido por revelación a los notables del lugar, recibieron la orden de cambiar de ciudad antes de la guerra del general Tito, luego emperador romano, y habitar cierta ciudad de Perea que recibe el nombre de Pela. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3:5-3. Dios libra así a su remanente fiel, aquellos judíos en Jerusalén que creyeron en él. Ahora bien, si aplicamos las reglas fundamentales de interpretación bíblica, muchas de ellas repasadas en nuestro segundo capítulo, y además tomamos en cuenta el lenguaje de juicio del libro del Apocalipsis, sin duda alguna podríamos casi asegurar que este fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 y no en el año 90, como normalmente lo ha considerado la tradición cristiana. Hoy día hay más académicos, teólogos y hasta historiadores respaldando la idea que todos los libros del Nuevo Testamento, incluyendo la Revelación de Juan, fueron escritos antes de la destrucción del templo. Pero este es el tema de nuestro siguiente y último episodio de La Escatología Importa, nuestra quinta parte, donde exploraremos el libro del Apocalipsis o la revelación que Jesús hace a Juan. Hasta entonces, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.